Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Bernardino Guillén, del área de Ingeniería en Logística del grupo Primero Z. Vamos a exponer lo que son los métodos. En esta parte de los métodos tenemos los métodos no científicos lógicos. Uno de los primeros métodos es el método inductivo, que es utilizado en la ciencia experimental, que consiste en basarse en los enunciados singulares, tales como las descripciones de los resultados, las observaciones y las experiencias para plantear enunciados universales tales como hipótesis o teorías. Este tipo de método se basa en una metodología. Una de las metodologías es la observación de los hechos o acciones de los registros de los mismos hechos. Este punto da inicio partiendo de un fenómeno en particular que no posee una explicación propia dentro de lo que es el conocimiento científico ya existente. El segundo paso, que es la elaboración de una hipótesis de lo observado anteriormente. Aquí se forma una posible explicación y una posible definición de lo que ya se ha estado observando. El siguiente punto es la clasificación de los fundamentos anteriores ya obtenidos. En estas predicciones se formulan a través de la hipótesis. Y el último punto, que es que se pone en marcha el experimento, que es la representación ya de los enunciados derivados del proceso de la investigación que ya se realizó. Una de sus características es que se basa en lo que es la observación experimental de los hechos y con acciones concretas para llegar a lo que es una conclusión. Cuando se tienen las mismas condiciones experimentales, se obtienen los mismos hechos, es decir, hay una repetibilidad de lo que es los hechos a través de las mismas condiciones. Y otra de las características es que se basa en lo que es la repetibilidad de las experiencias. Y se basa en lo que es la observación de los hechos o acciones de los registros de los hechos. El otro método, que es el método deductivo, que consiste en emitir una hipótesis a través de las posibles soluciones a los problemas ya planteados y comprobar con los datos disponibles si estos están de acuerdo con ellos. Este tipo de método se divide en 5 criterios para juzgar la validez de las hipótesis generales. El primero de ellos, que es el poder explicativo, que es la capacidad de la hipótesis para dar razón a los problemas planteados y datos disponibles. El número 2, que es el poder predictivo. Si de la hipótesis se deduce una determinada secuencia, se puede decir que la hipótesis predice y que explica una secuencia. El siguiente, que es la predicción de las explicaciones y de las predicciones. Esta parte refuerza los dos pasos anteriores, ya que en la ciencia experimental el progreso se debe en una buena parte a la exactitud de los cálculos ya comprobados. El punto número 4, que es la convergencia de las pruebas variables independientes. Este criterio refuerza la fiabilidad de las teorías. Y el último punto que tenemos, que es el apoyo mutuo a las teorías, que es una buena prueba de la validez de la hipótesis. Esas teorías se entrelazan formando una red en la cual se comprueba lo que es la secuencia y se refuerza la validez de todo el conjunto de las acciones anteriores. Como característica es que es empleado en la vida diaria como en la investigación científica. Otra de sus características, que es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos planteamos. Y como última característica es que se emplea una serie de hipótesis cuando un problema está a nivel de observación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Delgado Gutiérrez, de la carrera de Ingeniería en Logística. Hoy hablaremos sobre los métodos analíticos y sintéticos. Método analítico, su definición, características y aspectos. Definición.
Es un método empírico, pone a prueba las hipótesis mediante el sentido común o de la realidad de las ideas o religioso, sino mediante un minucioso examen de la percepción. La ciencia se construye a partir de la superación gradual de sus errores. Sus características. Sus conclusiones no son seguras o finales, abierto a la integración de nuevos conocimientos y procedimientos para asegurar un mejor acercamiento de la verdad. El muestreo es una parte importante del método analítico, pues si se toma mal una muestra, los resultados no servirían. Un aspecto que tiene es que se basa en una experimentación que se puede tener errores y al final sacarlo cierto. Método sintético. Concepto, características y aspectos. Concepto. Es un proceso de razonamiento que construye un suceso de formas resumidas, basándose de los elementos más importantes que tuvieron durante dicho suceso, por lo que nos permite realizar un resumen de algo que conocemos. Características. Todos los componentes del conocimiento son expuestos antes de que éste sea analizado y resumido. De lo contrario, los principios, definiciones y nociones deben ser aclarados de forma tal que puedan ser deconstruidos y reconstruidos posteriormente, para poder emitir verdades particulares y concretas. La verdad sobre cuestiones generales siempre deben ser expuestas. Su naturaleza es siempre pasar del universal o abstracto a lo particular o concreto. Aspectos. Puede tomar elementos abstractos y la estructura dentro de una unidad de conocimiento se dice que pasa a lo concreto. La esencia del método sintético siempre utilizará al pensamiento teórico para puntualizar y precisar la información. Los seres humanos llevan a cabo este actuar teórico como una acción mental natural. Ya. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Edwin Altamirano, estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Y en este video hablaremos entre los tipos y métodos de investigación. Hablaremos específicamente sobre el método científico. Hablaremos de su definición, sus características, los 6 pasos que conlleva este mismo y hablaremos de un ejemplo de él, ¿no? Definición. Es un procedimiento adecuado para obtener conocimientos ciertos sobre un determinado tema. Al decir procedimiento significa que vamos a seguir ciertos pasos ordenados y el determinado tema puede ser un problema, puede ser cualquier tipo de situación, ¿no? Características. Está guiado por principios lógicos, estructurado por conclusiones, fundamentos y leyes. Consta de una serie de pasos ordenados que sirven para determinar todas las características de los sucesos estudiados. Los 6 pasos del método científico son pregunta, observación, hipótesis, experimentación, comprobación y por último, teoría. La pregunta consiste en formular una pregunta sobre algo que ha observado o sobre lo que se está investigando, ¿no? Observación. Consiste en examinar atentamente a simple vista y con auxilio de ciertos instrumentos y herramientas la naturaleza de los objetos estudiados. Hipótesis. Consiste en hacer una serie de suposiciones, pronósticos formulando una aseveración o bien anunciando que antecedentes a otros. Experimentación. Consiste en probar y examinar el problema en estudio. La experimentación es fundamental para una correcta solución a un problema. Comprobación. Consiste en proponer pruebas para llegar a la respuesta del problema con certeza y claridad, involucrando toda la información de solución a toda la situación estudiada, ¿no? Teoría. Conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Y en este video hablaremos específicamente un ejemplo donde podemos aplicar el conocimiento y método científico. El problema sería no enciende la laptop. ¿Ok? Seguiremos el primer paso, que es la pregunta.
¿Por qué no enciende? Pueden ser varios motivos, ¿verdad? Para eso es la observación. Pues podemos darnos cuenta y al examinar la laptop es que probablemente la batería esté descargada, ¿no? Pues la hipótesis sería, al cargar la batería solucionará el problema. Entonces ya es donde viene el paso 4, que es la experimentación. Cargamos la batería y pues ya la comprobación sería, la laptop enciende, porque al cargar la batería pues específicamente ya la fuente de poder ya está funcionando, ¿no? La teoría sería ahora, al dejar descargar la batería, la laptop no encenderá hasta que la batería sea cargada nuevamente. Ahora, no necesariamente tienes que seguir este único procedimiento. Por ejemplo, ¿qué tal si al cargarla o intentar cargar la batería, esta ya no funciona? Entonces es probable que la batería esté descompuesta. Y es donde ya regresamos a una hipótesis 2. Entonces, el método científico es seguir varias hipótesis hasta llegar a una solución. Básicamente se basa en esto. Sería todo. Espero les haya sido de su agrado. Muchas gracias.